Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas Perfecto. tardes, amigos. Les saluda su amigo Manuel Rangel y como ya es costumbre en la frecuencia titánica, tenemos invitados de lujo. Y el día de hoy no es la excepción, tenemos a una leyenda de los Pumas de la universidad que pasó por Necaxa, Querétaro y Cruz Azul, así como selección nacional. Estoy hablando de Joaquín Beltrán, mejor conocido como el Capi. Bienvenido a los Titanes del Micro. Manuel, un gusto saludarte aquí con muchísimo gusto desde Querétaro y listo para platicar contigo de varios temas, así que a la orden. Excelente, muchísimas gracias y vamos a iniciar esto. El debut viene en 1996 en el cuadro universitario. ¿Cómo recuerdas el debut y cuánto costó llegar a la primera división? Mira, costó llegar mucho, ¿no? La verdad es que son muchos los jugadores que quieren ser jugadores de primera división y tienes que ser un tipo muy paciente, muy dedicado y tener muy claro el objetivo, ¿no? Y afortunadamente, después de mucho tiempo y de mucho luchar, pude cumplir mi meta de jugar en primera división. Y el día del debut lo recuerdo como un día sin duda muy especial. Nos citó Luis Flores, que era el entrenador del equipo en ese entonces, a las 10 de la mañana en el Estadio Ciudad Universitaria. No existían todavía las concentraciones en Pumas. Y a las 10 estábamos ya todos allá en el vestidor. Luis dio la alineación, dio su charla técnica, dio la alineación que iba a empezar ese partido. Y después Enrique López Arza, que era su auxiliar, se acercó con los que iban a salir a la banca, ¿no? Entonces, de repente Enrique se paró frente a mí, me dijo, Joaquín, cámbiate, va a salir a la banca. Y bueno, te imaginarás que era una emoción muy grande estar ya en la banca del primer equipo, viendo el partido, digamos que así, en primera fila. El primer tiempo lo vimos ahí, el segundo, como suele pasar, todos nos pusimos a calentar y al minuto 70 Luis Flores me llamó, me dijo que me quitara la casaca, iba a entrar por Alfonso Dulanto, que era un central peruano que jugaba en Pumas en ese entonces. Y bueno, ya estando yo en la banda, después de las indicaciones que me dio Luis, íbamos ganando 3-1 el partido a Morelia. En ese momento nos meten el 3-2, ¿no? Entonces todavía volteó a ver a Luis como diciendo, ¿me vas a meter o qué onda? Y me dijo adelante y te digo, yo estaba rapado totalmente, ya me habían hecho la novatada y tal vez eran 20 minutos que eran intrascendentes porque era la última jornada del torneo, ni Pumas ni Morelia íbamos a calificar, pero para mí fueron 20 minutos muy especiales que cada vez que los recuerdo parece que fue ayer y disfruto mucho recordar ese momento porque fue una de mis metas, ¿no? Debutar en primera división y lo pude cumplir. Excelente, la verdad sí ya son 26 años de 26 años de aquel momento, de 1996, así es, 24 años al día de hoy. Y bueno, hemos visto desafortunadamente una debacle en el equipo universitario, donde ya no salta como favorito a ganar el título, como en su momento sí era de los principales candidatos al título. ¿Qué crees como referente de la institución que le haga falta otra vez a los Pumas para volver a iniciar una temporada y ser candidato nato al título? Pues mira, yo creo que el camino que hoy está tomando el equipo puede ser positivo, ¿no? Yo creo que hoy Pumas está en una reestructuración. Desde hace 2 o 3 torneos han trabajado mucho en rearmar y en rehacer las fuerzas básicas. Creo que Pumas descuidó un poco esa situación, ¿no? En general, sus propios futbolistas. Hoy hay gente en la institución que tiene mucho conocimiento y mucha preparación, ¿no? Como Carlos Cariño, el Iguala Carreón, Jerry Galindo, Raúl Alpizar, entre otros, que tienen toda la autoridad para transmitir lo que significa ser jugador de Pumas. Entonces, hubo muchos cambios y algo que siempre ha caracterizado a Pumas es los jugadores jóvenes más jugadores extranjeros que los llegan a complementar. Creo que este torneo, antes de que ya se concluyera, Pumas había ido encontrando una buena sinergia en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para la reestructura, para rearmar todo lo que va a pasar cuando se reanude el fútbol. Y yo creo que Pumas está en un buen proceso de reestructura, ojalá lo continúen y yo creo que en 2 o 3 torneos puede llegar a ser otra vez protagonista y poder pelear por un título. Así es, además el resurgimiento de la cantera, que bueno, estamos hablando con un canterano en primera persona y también eso le ha ido costando en los últimos años y hemos visto otras canteras como Pacha, no sé, Guadalajara, que a lo mejor han estado sacando más futbolistas y debutando que Pumas.
Y bueno, Joaquín Beltrán duró una década completa en el cuadro universitario. ¿Por qué es esta salida de Pumas? ¿A qué se debe la salida a Necaxa? Pues mira, como lo dices, fueron 10 años en la institución. Por algún momento llegué a pensar que igual podía hacer toda mi carrera en Pumas, pero en esa época, como en esta que se está viviendo, hubo cambios. Hubo un cambio en la dirección del patronato, hubo un cambio en la dirección técnica, regresó el señor Ferretti a dirigir a los Pumas y bueno, me hicieron ver que tenían la intención de renovar ciertas posiciones en el plantel, entre ellas la mía. Y entonces, pues, así se dio, ¿no? O sea, ya no tenía yo cabida en el nuevo proyecto. Fue difícil asimilarlo, sí, pero bueno, también lo entendí como un ciclo, ¿no? En los Pumas, por historia, siempre los jugadores de cantera debutan, tienen un proceso de consolidación en primera división y después buscan nuevos horizontes para darle cabida a los jugadores jóvenes que vienen atrás, ¿no? Entonces, así lo viví, así lo sentí. Como te digo, fue difícil asimilarlo, pero bueno, al final Necaxa me abrió las puertas y ahí pude continuar mi carrera. Sí, la verdad que sí, muy, muy buena trayectoria y Necaxa te abre las puertas. Un año después de esto llegas a uno de los otros grandes del fútbol mexicano, que es Cruz Azul, en el cual tienes un periodo de 2 años. ¿Cómo recuerda Joaquín El Capi Beltrán su estadía en el equipo de la Noria de Cruz Azul? La recuerdo con muchísimo cariño. La verdad es que fueron 2 años en donde estuve muy contento. Recuerdo que después de mi etapa en Necaxa, que fue un año y que también me tocaron muchos cambios porque el presidente era Justino Compeán y justo se fue a la federación. Los acuerdos que se habían tenido con él, algunos se mantuvieron, otros no. El mío evidentemente no se mantuvo, entonces tuve que pensar en otra posibilidad y la llamada que tuve del Yayo de la Torre, que era director deportivo de Cruz Azul en ese momento, más el profesor Marcarián, que en ese momento también se hacía cargo del equipo, pues la verdad es que me llenó de ilusión, ¿no? El tener la oportunidad de llegar a una institución como Cruz Azul siempre fue importante para mí. Además fueron muy claros conmigo, ¿no? Desde el primer momento me dijeron que yo iba a buscar un lugar, que había una central que venía trabajando continuamente, que era Joel Wiki, que era Denis Caniza, con el Cata Domínguez, que iba debutando, pero asumí el reto y bueno, no fue fácil, ¿no? Ganarme el cariño y el respeto de la afición de Cruz Azul por esa rivalidad que existe con Pumas, pero poco a poco, con gran esfuerzo, con el respaldo del cuerpo técnico comandado por el profesor Marcarián, me gané la titularidad y estuve 2 años en la institución. Yo ya inclusive había palabrado un año más, de repente hubo un cambio en la dirección técnica que modificó totalmente los planes, pero me hubiera encantado seguir en Cruz Azul y de los 2 años que estuve tengo muy grandes recuerdos de grandes amigos y de grandes momentos. Nos quedamos a un pasito de ganar un título en las 3 finales que pude jugar, pero bueno, por algo pasan las cosas y reitero, estuve muy, muy contento y satisfecho de lo que pasó en la institución. Sí, un gran paso por el cuadro de la Noria y mis amigos que le van a Pumas me hicieron mucho énfasis en esta pregunta que voy a hacer. Uno de los momentos más recordados en la historia de Pumas ha sido en esa Copa Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por Hugo Sánchez, del cual eras parte, levanta el título frente al mejor equipo del mundo. ¿Nos puedes platicar esa experiencia desde que se enteran que van a jugar contra el Real Madrid hasta que levantan el título? ¿Cómo se vivió en el seno universitario esa experiencia de la Copa Santiago Bernabéu? Pues mira, fue muy, muy emocionante, ¿no? Me queda claro que no hubiéramos sido invitados si Hugo no hubiera sido nuestro entrenador, ¿no? Hubiera sido difícil que el Real Madrid invitara tal vez a un equipo mexicano a un trofeo donde han participado los equipos más importantes de Europa y del mundo. Y el hecho de que Hugo fuera nuestro entrenador, digamos que nos abrió la puerta. Nosotros nos enteramos como un mes antes. Antes de eso teníamos que iniciar el torneo local. Y vaya, lo iniciamos muy bien. Iniciamos con 2 triunfos y después viajamos a Madrid, ¿no? Viajamos un domingo, me acuerdo perfecto, aterrizamos en Madrid el lunes. Y Hugo con esta
siempre estar un pasito adelante de todo. Pues ya nos tenía preparadas varias sorpresas, ¿no? Entrenamos en Las Rosas, donde entrena la selección española, un lugar increíble. Nos tenía visitas programadas para conocer algunos puntos de interés en Madrid, como el Palacio Real, el Museo del Prado, la Puerta de Alcalá. Incluso fuimos a ver partidos tanto del Real Madrid en Champions, jugando contra un equipo de Polonia, y un partido de Copa del Rey del Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, si no mal recuerdo. Y después, esto te estoy hablando que fue de lunes a jueves, ¿no? Nosotros seguíamos entrenando en la mañana y en la tarde hacíamos estas visitas, vimos los partidos en la noche, y el jueves nos junta Hugo con nuestros familiares y amigos que pudieron hacer el viaje con nosotros, y le pide a toda la gente que iba con los jugadores que siguieran disfrutando, que siguieran conociendo, pero que nosotros a partir de ese momento nos concentrábamos ya de lleno en el partido, que era hasta el sábado en la noche. Entonces el jueves analizamos algunos videos, el jueves analizamos la estrategia que íbamos a utilizar, el viernes descansamos casi todo el día en el hotel y nos fuimos en la tarde-noche a conocer y a entrenar en el Santiago Bernabéu. Verlo vacío y desde el centro de la cancha es algo impresionante, es algo increíble. Y bueno, nos fuimos muy ilusionados a dormir esa noche, y al día siguiente el juego igual también era por la noche, nos fuimos al estadio, si no mal recuerdo, como a las 5 de la tarde, y llegar fue muy, muy emocionante, ¿no? Ver a la gente del Madrid llegar al Bernabéu, ver a la gente de Pumas que viajó y que hizo un esfuerzo también llegar al estadio, entrar al vestidor, ver tu uniforme, salir a la cancha, calentar y voltear a ver del otro lado calentando al Real Madrid y saber que contra ellos ibas a jugar, también era algo increíble para nosotros, ¿no? Y sabíamos que teníamos que hacer un partido perfecto, sin equivocaciones, muy solidarios, muy concentrados. Nos costó mucho los primeros 15 minutos porque estábamos nerviosos, porque el balón, la cancha estaba muy mojada. En Europa, como saben, se mojan las canchas antes de que empiece el partido, minutos antes. Y además el balón allá es más ligero que con el que se juega en México, o se juega en México en esa época. Entonces nos costó trabajo adaptarnos al nerviosismo, a la cancha y al balón. Pero por ahí del minuto 15 o 20 empezamos a sentirnos bien, a sentirnos con confianza, a competir de tú a tú. Y bueno, la cereza en el pastel es el gol que hace Isra, una jugada que habíamos practicado mucho, la idea por el sector derecho, haciendo paredes, y bueno, la calidad que tiene Isra y que siempre tuvo como futbolista hace que la culminara con ese golazo con la parte externa, y supimos sobrellevar el partido, supimos sobrellevar los cambios. En el medio tiempo el Real Madrid sacó a David Beckham y entró Figo, y salió Owen y entró Zidane, ¿no? Esos fueron los cambios del Real Madrid, y aún así logramos mantener el resultado, y bueno, la emoción al final de haber ganado, la emoción personal de ser el capitán y nada más, ¿no? Y la emoción de ser el capitán y de subir la escalinata, recibir el trofeo. La verdad es que es una historia que dejó marcada nuestra carrera, nuestras vidas, la de la institución y la del fútbol mexicano, sin duda. Sí, la verdad es que creo que es uno de los parteaguas en la historia del fútbol mexicano, cuando los clubes ya se dan a conocer a nivel mundial, y fue uno de los más importantes. Podría decirlo junto con el Necaxa, que llega por ahí a un tercer lugar en una Copa Mundial de clubes, pero ese momento de Pumas fue histórico e icónico, que como bien lo dice, si no hubiera sido por Hugo Sánchez, probablemente no hubieran sido invitados, pero la historia se escribió y en favor del equipo universitario. Para Joaquín Beltrán, ¿cuál fue la clave del éxito en ese equipo que gana el bicampeonato? El primer equipo en torneos cortos en lograrlo, que solo han habido 2, León y Pumas, pero ¿cuáles fueron las claves del éxito para hilar 2 títulos de manera consecutiva? Yo creo que la clave fue el proceso, ¿no? Digo, el 2004 fue la culminación de un proceso que inició en el 2001, que se ideó en la mente del rector Juan Ramón de la Fuente, que era muy involucrado con el equipo. Él es el que invita a Arturo Elías a ser el presidente del patronato. A su vez invitan a Aarón Padilla a ser el vicepresidente deportivo, y entre ellos deciden darle una nueva oportunidad a Hugo. Recordemos que Hugo ya había tenido una etapa en el club, esta era su segunda etapa. Hugo llegó mucho más maduro, mucho más sereno, con un cuerpo técnico mucho más sólido, con las ideas más claras, ¿no? Entonces, habíamos un grupo de canteranos muy, muy sólido, y después las contrataciones fueron pocas, pero fueron muy, muy
puntuales y fueron claves, ¿no? Por ahí se incorporó Ailton, se incorporó Leandro, después llegó Kikín, por ahí llegó Botero, llegó Darío en el 2003 y al final se incorpora Marioni, ¿no? Que es el que llega directo a ese torneo del 2004. Ese proceso nos llevó a jugar alguna vez Libertadores, a calificar varias veces a Liguilla, y en el 2004 ya era tanta la compenetración de lo que hacíamos en la cancha todos, el conocimiento de lo que teníamos que realizar, que incluso a veces ya sin gritarnos, con un simple movimiento o con una mirada, sabíamos que iba a ser el otro, ¿no? Y como te digo, para mí la clave de lo que vivió Pumas el 2004 es todo el proceso previo que se trabajó para lograr ese bicampeonato. Sí, así es. Yo creo que en la historia también de Pumas, aparte de ese partido del Real Madrid, lo tienen bien presentes y todavía recuerdo esos momentos. Yo sin ser aficionado de Pumas, pero me acuerdo que los vi muy chiquillo. ¿Habrías jugado para América o Chivas si en algún momento hubiera existido una oferta por parte de alguno de estos dos equipos? Pues mira, hubiera sido difícil, ¿no? Más en el tema de América, ¿no? Por la rivalidad que existe desde que yo estaba en Fuerzas Básicas, desde ahí crece esa rivalidad. Hubiera sido difícil por los dos lados, ¿no? Hubiera sido difícil que América pensara en mí para alguna vez reforzarlos y hubiera sido difícil para mí imaginarme jugando con América por esa rivalidad y pues ese odio deportivo, ¿no? que existe. La verdad es que hubiera sido difícil. En el caso de Guadalajara, digo, la rivalidad creció sobre todo a raíz de que entró Jorge Vergara al fútbol, ¿no? Creció más por el 2003, los desplegados, evidentemente la final del 2004, pero vaya, o sea, si hubiera habido algún acercamiento posterior a mi época en Pumas y el proyecto hubiera sido atractivo, tal vez lo hubiera considerado, pero vaya, si me dieras a escoger uno de los dos, digo, no hubo nunca ningún acercamiento de ninguno, pero vaya, si hubiera sido necesario escoger uno, pues hubiera sido Chivas, porque lo que me atrae del Guadalajara es esa situación de jugar solo con puros jugadores mexicanos. Eso me parece que es algo importante que aparte siguen tratando de mantener a pesar de todas las circunstancias. Sí, así es que independientemente de las adversidades, siguen manteniendo esa filosofía sin importar ya las grandes estrellas que pueda haber en otros clubes. Y digo, Joaquín Beltrán le tocó compartir cancha con grandes estrellas del fútbol mundial. Por ejemplo, recuerdo ese partido en Inglaterra contra Inglaterra, el partido contra el Real Madrid, Copa Libertadores, aquí en la Liga MX. Pero, ¿cuál fue el mejor jugador con el que le tocó a Joaquín Beltrán jugar como rival? Uy, tienes razón, ¿eh? Hay muchos jugadores a los que enfrenté y que después tuvieron grandes trayectorias a nivel mundial. Vaya, si tuviera que escoger uno, yo creo que sería Thierry Henry, ¿no? Digo, y lo enfrenté en el Mundial Sub-20 en Malasia. Desde ahí se veía la gran calidad que tenía el jugador francés y bueno, después en lo que se terminó convirtiendo, ¿no? En el Arsenal y después en el Barcelona. Pero la potencia, la calidad técnica, la personalidad que tiene Thierry Henry siempre llamó la atención enfrentándolo en la cancha, aunque estábamos muy jóvenes los dos. Sí, así es Mundial Sub-20, así que ahí mismo va los jóvenes que eran, y sí, gran jugador. También pasó por la y ya Joaquín Beltrán estuvo desde el lado en la cancha y desde el lado directivo con Querétaro, que fue el más reciente. ¿Está latente o cercano el regreso de Joaquín El Capi Beltrán a la directiva de algún equipo de primera división en México? Pues me encantaría, Manuel. Fue una gran experiencia trabajar con los Gallos. Fueron 3 años de ser parte de un proyecto muy bien estructurado, muy bien armado, pero sobre todo que dio muy buenos resultados, ¿no? Y trabajamos muy fuerte bajo el mando de Arturo Villanueva, que fue el que me invitó, y después el grupo de trabajo que se formó. Desafortunadamente, a veces los proyectos en México no tienen la durabilidad que nos gustaría a todos. Creo que nosotros todavía teníamos mucho que dar, pero bueno, al final son los dueños de los equipos los que toman decisiones y me encantó la cuestión de la dirección deportiva. Me encantaría regresar en algún momento a algún proyecto. He tenido por ahí 2 o 3 acercamientos, pero al final no se ha concretado alguno y ojalá pronto se pueda dar. Ojalá, esperemos que así sea. Y
una pregunta a lo mejor un poquito más complicada. ¿Crees que en el fútbol mexicano, desde el plano directivo, no sé si lo hayas vivido, existen algunas trabas para equipos que no son de gran trascendencia como América, Guadalajara, Cruz Azul, Tigres, que a lo mejor les impidan trabajar de manera más cómoda a otros equipos a lo mejor de menor trascendencia? ¿Existen estas trabas? Yo sinceramente no lo sentí, ¿eh? Sinceramente no lo sentí. Lo que hay todavía en el fútbol mexicano es una gran diferencia de presupuestos. Hay clubes, los dos equipos en Monterrey, América, Santos, Cruz Azul, sin duda, son equipos, entre otros, que tienen un presupuesto muy grande, ¿no? Y de repente hay otros clubes que van, digo, no te quiero decir que al día, pero van apenas creando su propia estructura con lo que van teniendo, ¿no? O sea, tal vez la generación de sus propios jugadores para después generar ingresos y esos mismos ingresos reinvertirlos. Entonces sí, de repente que le cuesta a algunos equipos competir con los que tienen grandes presupuestos. En la cuestión de trabas y eso, sinceramente en los 3 años en los que yo trabajé en Los Gallos, al contrario, ¿no? O sea, cuando me acercaba yo, se acercaba Arturo, a tener alguna plática con alguno de esos clubes para la búsqueda de un préstamo, de un traspaso, lo que se buscaba era ayudar, ¿no? Ayudar a que se pudiera realizar, no sé, dando plazos en los pagos, reduciendo tal vez el costo, digo, no mucho, pero tratando de que se hiciera la operación por el beneficio del jugador, ¿no? Esa fue la experiencia que yo tuve como directivo con clubes que tienen un mayor presupuesto o que tenían en ese momento un mayor presupuesto al que teníamos en Querétaro. Entendido. Y bueno, hay una última pregunta que es una rúbrica de nuestro canal que siempre decimos, ¿nos pueden platicar alguna anécdota chusca, divertida o de riesgo que se haya vivido en las canchas, en los vestidores y demás? Pero voy a dejar que Joaquín Beltrán la analice porque luego los agarro en curva y no se acuerdan. Mientras voy a proceder con una dinámica que también es muy propia del canal, donde yo muestro unas imágenes y me van a comentar lo primero que se venga a la mente de sentimiento, crítica y demás. Por ejemplo, venga, de la afición de Pumas. Uy, un cariño y un agradecimiento de por vida por todo lo que me hicieron vivir y sentir. Estoy muy agradecido con ellos. Ok. El Mister, Hugo, el mejor ejemplo de que cuando te proponen las cosas las puedes lograr a pesar de cualquier adversidad y le aprendimos mucho. Como persona, como director técnico, nos ayudó y nos guió a vivir uno de los mejores momentos de nuestra vida a cada uno de los que participábamos en ese equipo de Pumas. Ok. Ay, en una situación agridulce la selección mexicana, ¿no? Dulce porque siempre portar la camiseta de la selección fue motivo de orgullo para mí. Tuve la oportunidad de hacerlo varias veces en selecciones inferiores con logros importantes y en selección mayor, ahí viene lo agridulce, ¿no? Que fue sí utilizar la camiseta en varios partidos, sobre todo la mayoría amistosos, pero nunca tener la oportunidad de jugar un torneo oficial con la selección. Nunca tuve la oportunidad de jugar una Copa Oro o una Copa América, menos un Mundial. Y vaya, creo que me hubiera gustado que por lo menos hubiera tenido la posibilidad de pelear un puesto, ¿no? Nunca tuve, creo que, la confianza de algunos de los entrenadores como para pelear un puesto y ganarme un lugar en la selección. Hay que recordar a nuestros amigos que nos están viendo que fueron 14 partidos del 99 al 2007, donde Joaquín Beltrán vistió la camiseta. Recuerdo para ahí ese partido contra Inglaterra, en Inglaterra, que desafortunadamente pierden 4-0, pero por ejemplo, tuviste la oportunidad de viajar y conocer varias partes del mundo gracias a esto. Aquí va una muy buena, ¿eh? Pues es la rivalidad deportiva, ¿no? La verdad es que es un club que respeto, ¿no? Creo que trabaja bien en muchos aspectos, pero existe una rivalidad deportiva que inicia, como te platicaba, desde fuerzas básicas, ¿no? Como son dos instituciones que trabajan bien en el fútbol base, al final, desde chicos nos enfrentábamos en instancias de, no sé, cuartos de final, semifinales, incluso finales, y entonces desde ahí se genera la rivalidad que evidentemente cuando llegas a primera división, con el ambiente, con las aficiones, con todo el entorno, pues todavía se hace más grande.
Sí, así es. Y quiero preguntar, si es el partido más esperado para un jugador de Pumas en el torneo contra América. Totalmente, es el partido más esperado, para mí es un clásico. Sé que ellos tienen varios partidos contra rivales importantes que llaman mucho la atención. Sé que el clásico nacional es contra las Chivas, pero conozco y tengo buenos amigos surgidos de América que me han platicado que el partido que también ellos más querían y más esperaban jugar era contra Pumas, ¿no? Pero sin duda como jugador de Pumas era el partido que no te querías perder nunca y que querías ganar siempre. Así es. Y bueno, esta es la imagen de nuestro canal. ¿Algún comentario, consejo que nos pueda dar el Capi Beltrán a los titanes del micro? Nada, al contrario, agradecerles el espacio, agradecerles el que me hayan buscado, sobre todo en tu caso, Manuel, para platicar un ratito. Te deseo muchísimo éxito, les deseo muchísimo éxito en este proyecto y, y ¿sabes qué? Felicitarte porque, o sea, con muy buena información de tu invitado, ¿no? O sea, en este caso fui yo, pero muy claras las fechas, muy claros va a tener los números de partidos que juegue con la selección, etcétera, etcétera. O sea, preparaste muy bien la entrevista y creo que eso siempre hablará muy bien de un medio de comunicación o de un canal como el que tú estás arrancando. Muchas gracias por esos comentarios. Cuando esté en Querétaro o tenga la oportunidad de estar aquí en Ciudad de México, el Capi, unos taquitos, gracias por los comentarios, la verdad, son bienvenidos. Ok, venga, buenísimo. Y un comentario del Capi Beltrán hacia el Capi Beltrán. Uy, que siempre traté de dar lo mejor de mí, que siempre, como jugador de fútbol, me puse la camiseta de la institución en la que estaba, con los objetivos y la planeación que cada institución tenía, y que luché todos los días por lograr esos objetivos, con Pumas, con Necaxa, con Cruz Azul y con Querétaro, que disfruté muchísimo mi etapa de futbolista profesional, que me hubiera gustado retirarme de una manera distinta, sí, pero que quedé en paz con el balón porque lo que te dije, siempre di todo de mí en la cancha y eso yo no tenía otra manera de ver el fútbol que no fuera haciéndolo así. Así es, y bueno, yo soy uno de los principales promotores de que una leyenda de tu tamaño en Pumas obtenga algún reconocimiento en la cancha, como se le dio en su momento a Cuauhtémoc Blanco con el América, que ya estaba retirado y de todos modos hicieron ahí algo, y creo que sería muy merecido y justo para el Capi, quien levantó 2 títulos, quien ha sido un referente histórico del cuadro universitario. Bueno, los 2 títulos del bicampeonato, pero fueron más, ¿verdad? Sí, fue el Bernabéu, fue el campeón de campeones. Pero mira, Manuel, la verdad es que Pumas no es una institución que se caracterice, ¿no? por el tema de los reconocimientos. La verdad es que antes de mí hay grandes jugadores en la historia de Pumas que han tenido trayectorias envidiables e increíbles. Y yo con lo que me quedo es con de la imagen que me pusiste, la primera. El cariño de la afición, la verdad es que eso, como te digo, lo agradezco muchísimo porque fue una situación que le hicieron sentir cuando era futbolista de Pumas, pero que también me le hicieron sentir cuando fui como rival o con otra tarea ciudad universitaria, ¿no? Vistiendo otra camiseta, cuando fui como analista, cuando fui como directivo de otro equipo y el apoyo y el cariño siempre ha sido lo mismo, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, vivo muy, muy agradecido y eternamente agradecido con la afición de Pumas por todo lo que me dio. Entendido. Y bueno, ahora sí ya dimos tiempo a que a lo mejor refrescara al Capi un poquito la memoria con alguna anécdota chusca o divertida que nos pueda compartir para nuestros amigos de los Titanes, que se haya vivido en la cancha, en los vestidores o en los entrenamientos. Mira, cuando llego a Cruz Azul, hay una persona muy querida en la institución de Cruz Azul, se llama Don Agustinos, bueno, se llama Agustín, pero es conocido como Don Agustinos. Él era el fotógrafo del club, inclusive tenía ahí una tiendita dentro de las instalaciones, y era es un tipo, afortunadamente todavía está con nosotros y está muy bien, alegre, como muy, muy cercano al ser humano, no tanto al futbolista, sino muy atento al ser humano que llega a Cruz Azul y, como te digo, muy alegre y también muy vivo. Entonces, yo llego a Cruz Azul la primera vez
y de repente entro al vestidor, empiezo a platicar con mis nuevos compañeros, y entra Agus y entra hablando o sea, no se le entendía, vaya. Empezó y me señalaba la cámara y me decía, yo no le entendía nada, ¿no? Entonces trataba de ponerle atención. Evidentemente lo que te va a platicar, pues, todos los jugadores ya sabían de qué se trataba, menos yo. Entonces, como que me empiezo a acercar a él y tratándolo de entender. Y a mí lo que me sacó muchísimo de onda fue que mis compañeros, en lugar de tratar de ayudarlo, lo empezaron a jalar y a golpear. Le dijeron, ya te dijimos que no te puedes meter aquí, no puede ser que estés otra vez molestándonos, salte. Y lo empujaban y le jalaban la playera y él se mantenía y luego me abrazaba, ¿no? Y decía, no, 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 no. Y seguía hablando todo, o sea, la llevó al máximo, ¿no? No te puedo negar que, digo, ya cuando me abrazaba así, pues lo abracé como tratando de decir a los demás, pues ya párenle, ¿no? Al final, no me acuerdo quién fue, uno de los compañeros ya soltó la risa, porque aparte todos aguantaron la risa un buen rato. Y ya entonces Agus me empezó a hablar normal y me dijo, bienvenido Joaquín al vestido. Y dije, hijo de tu madre, no puede ser, caray. O sea, me hiciste una broma, pero la verdad es que la sufrí. Estuve confundido un rato, ya después nos moríamos de risa todos, pero imagínate, fue mi llegada a Cruz Azul, ese evento. Muy buena, muy buena. Qué esfuerzo han de haber hecho para aguantar y para un servidor ha sido pues de nutrir mis conocimientos de no el futbolista sino la persona, o no el exfutbolista sino la persona Joaquín Beltrán. Un par de saludos de parte de Joaquín El Capi Beltrán a dos de nuestros seguidores que son muy Pumas, que es Jair Orenday, yo lo conozco como Moy, y a Cristian, un compañero mío en un hotel donde estuvimos trabajando, si podías enviar saludos para ellos dos. Seguro. Saludos a Moy, de su amigo Joaquín Beltrán, y por supuesto también a Cristian, deseándoles lo mejor a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y también a ti, Manuel. Muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo. La estuvo muy, muy a gusto y aquí estamos, a la orden. No, la verdad es que agradecer a Joaquín El Capi Beltrán, una leyenda, una figura de los Pumas, seleccionado nacional, una figura, en mi opinión, del fútbol. Y no me queda más que agradecer, enviar un fuerte abrazo hasta Querétaro y esperemos que sea la primera, pero no la última vez que podamos hablar con Joaquín El Capi Beltrán, leyenda de los Pumas. Saludos, Manuel. Aquí en Querétaro tienen su casa y un placer y muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, el agradecimiento recíproco. Y bueno, amigos de los Titanes del Micro, esto fue todo. Como prometimos, una charla titánica con Joaquín Beltrán, el Capi. Hasta luego y nos vemos en la próxima entrevista.